Mientras tanto en la batalla de Ten Shin Han contra Gamma 1, el Tríclope se vería arrinconado por el androide, orillándolo a usar también la técnica del Kaioken, esta vez aumentado 3 veces. Y de un momento a otro, Ten Shin Han empezaría a expulsar una gran cantidad de ki, haciendo que Gamma 1 retrocediera y se llevara la sorpresa de que ese calvo también estaba usando la misma técnica que el otro sujeto, diciéndose de que se las vería complicado nuevamente. Ten Shin Han diría que él era un poco más habilidoso que su otro compañero, y que más le valía pelear en serio esta vez. Yamcha, a pesar de no poder mover un músculo, miraría con una sonrisa a Ten Shin Han, ya que al menos sirvió de algo su intervención. Mientras lo atendían Krillin y Chaos. Un Chaos que no había intervenido en todo este tiempo, vería a su amigo Ten Shin Han sumamente preocupado, pero confiando en él. Krillin le diría a Chaos si es que estaba bien, ya que no lo notaba para nada calmado. Chaos le diría que, desde que tuvieron su enfrentamiento en el pasado, nunca se había sentido tan impotente como cuando él descubrió su punto débil en aquella ocasión cuando lo derrotó, y el sentimiento de no ser lo suficientemente fuerte para su compañero. Krillin le diría que no pensará así, ya que Ten no podía tener un mejor amigo como él, y que la vez que lo derrotó fue por pura coincidencia, ya que sus técnicas llegaron a hacerle mucho daño y que por poco no le ganaba. Chaos entendería las palabras del buen Krillin, agradeciéndole. Pero a este no le quedaría de otra que ayudar a su amigo Ten. Krillin le diría que no estuviera bromeando, ya que no eran rivales para esos sujetos. Chaos le diría que ya se había cansado de estar sin hacer nada. Y que solo observe lo que hará a continuación. En la batalla, Ten Shin Han empezaría a golpear de manera frenética al androide, orillándolo a contraatacar al Tríclope con las máximas capacidades que le quedaban. Provocando una repartida de puños y patadas tan brutales, que destruirían todo el suelo a su alrededor. Mientras que los presentes, sin poder creer el combate tan espectacular que estaban brindando, apenas pudieron moverse antes de que la ráfaga de ki los alcanzase. Una batalla mítica por donde la mires. Entre todo este escándalo, se acercaría el Dr. Gedo, escabulléndose entre los escombros de la ciudad, siendo que ya había rescatado a Gamma 2, que se encontraba sin energías para seguir luchando, y se culparía de enviarlos cuando aún no estaban a su 100%. Suponiendo que había subestimado a estos guerreros. Gedo lo cuidaría y no le permitiría arriesgarse más, ya que faltaba su otro androide Gamma, que estaba un poco más habilitado para luchar, y por esa razón todavía se encontraría luchando. No entendía por qué la androide 21 seguía arriesgando a sus Gamma, si podría encargarse de todos ella sola. Realmente no lo entendía, mientras que el Dr. Gedo se dispondría a ir a buscar a su otro androide. En la pelea, Ten Shin Han sumamente exhausto tomaría la capa de Gamma 1, empezando a dar muchas vueltas al androide. Este molesto y casi sin energías empezaría a agitarse de sobremanera, gritando que lo soltase. Ten Shin Han con una sonrisa, le arrancaría su capa del cuerpo, con tal fuerza que el androide se soltaría, e iría a estrellarse contra el suelo. El Tríclope, agotado y con la cabeza agacha, se diría que aumentar 3 veces su técnica le dio una fuerza increíble. Pero de un momento a otro abriría los ojos bruscamente, y le empezaría a temblar todos sus músculos, haciendo que soltara vapor de sus brazos, y un grito agonizante de su boca. Luego perdería instantáneamente la técnica del Kaioken, debido a su desgaste tan excesivo. Por una extraña razón parecía soportar los efectos secundarios de dicha técnica, pero el dolor intenso que le provocaba a todos sus músculos era bestial, haciéndolo descender al suelo. Esto alertaría a todos los presentes, siendo que si el androide había podido soportar todos sus ataques hasta ahora, estarían en apuros, ya que Ten Shin Han era el último de ellos que podía enfrentarlos. Cosa que ocurriría a medias, ya que Gamma 1 se levantaría del suelo todo amañacado y chingado. Ten Shin Han, tomándose del brazo, se diría que ya había dado todo lo que tenía en esa batalla, y que muy difícil podría seguir. Preguntándose por qué ese androide no se derrotaba con nada. Pero de la nada, una cantidad de energía saldría por detrás de ellos. Todos voltearían y sentirían que el enorme ki provenía de nada menos que de Chaos, que había mandado a volar inconscientemente a Krillin con su ráfaga de poder. Todos atónitos, verían salir, del humo disipado, la nueva apariencia del amigo de Ten Shin Han. El Tríclope miraría con sus ojos entrecerrados y sin reacción al nuevo estado de Chaos. Que sería una evolución del estado berserker que había alcanzado hace años, cuando había perdido el control por completo. Historia que contaremos en otro momento. Esta era más alta y muy parecida a Ten Shin Han, pero conservando el color característico de Chaos.
En un cuerpo casi idéntico al del Tríclope, había despertado su tercer ojo. El entrenamiento que estaban llevando a cabo todos estos años al fin dio sus frutos. White Chaos, o Chaos Blanco, como se hacía llamar en ese estado, no me diría palabra y estirando sus dos brazos, procedería a usar su telequinesis paralizadora. Una técnica mucho más potenciada que sería capaz de paralizar a los gamas, siempre y cuando se encuentren sin energías. Habilidad bastante oportuna. Técnica que llevaría a cabo el indefenso enano, que alguna vez se había sacrificado contra Nappa en la saga Saiyajin inútilmente, ahora era todo un guerrero de seriedad. Quien estaba tieso era el androide Gamma 1, que a duras penas se encontraba de pie. Se daría cuenta de que no podría mover el brazo que estaba sosteniendo con su otro brazo. Mientras luchaba por mantener sus pies sobre el suelo, se percataría de que ya no podía caminar tampoco, ni mover una parte de él a ningún lado. Entrando en pánico intentaría con todas sus fuerzas moverse, pero era inútil. Con lo poco que podría mover su nuca, se daría cuenta de que había sido atrapado por otra técnica extraña de estos tipos, aprovechándose de su vulnerabilidad. Chaos Blanco ahora con una mirada desafiante apuntaría a Gamma 2, saliendo disparado al androide dispuesto a atacarlo. Provocando que Gamma, que no podía ni cerrar sus ojos, observara como otro de esos sujetos poderosos se acercaba a toda velocidad hacia él. Gritando, ¡maldición! Ahora no puedo moverme. Provocando que recibiera un golpe muy potente de Chaos, que lo haría librarse de la telequinesis, pero saldría volando de la fuerza del golpe, que lo mandaría a volar hacia el lugar donde estaban Bonnie y Pan. Todos sin tiempo de reaccionar al power-up sin sentido de Chaos, procederían a ir hacia allá como pudiesen, para ver dónde terminaba de estrellarse ese androide. Excepto Yamcha, que había sido llevado a un lugar seguro por Krillin. Este aceptaría quedarse en el lugar por más que quisiera acompañarlos. Krillin se ofrecería a quedarse, pero Yamcha le diría que él estaría bien y que acompañe a Ten Shin Han y los demás. Que ya vendría Pu para estar con él. Krillin accedería y seguiría. Mientras todo esto estaba sucediendo, en simultáneo, Pan seguiría increpando a la androide 21, como sabiendo lo que se podría avecinar, pero sin quitarle la mirada de encima. Bonnie, cada vez más sudada y agitada, se quitaría sus lentes empañados por el vapor y el sudor que provocaba la atención del lugar. De repente, el androide Gamma 1 aterrizaría a un lado de la androide 21, provocando un pequeño cráter en el suelo. Pan, y una Bulma que ya se había alejado y ocultado, pero lo suficientemente cerca como para poder ver todo lo que estaba pasando, quedarían atónitas ante tal sorpresa que había caído desde el cielo a los pies de Bonnie. El androide que había ido a buscar a Krillin, había vuelto solo, completamente abatido y derrotado a los pies de Bonnie. Bonnie observaría lo que había pasado, y sin tiempo de conjugar una sola palabra, Ten Shin Han, Krillin y acompañados de otro guerrero completamente nuevo habían venido al sitio donde estaban ellas. Ten Shin Han, agotado, observaría a la que los había noqueado cuando estaba fusionado con Yamcha. Sorprendiéndose de sobremanera, y sin razón alguna, parecía reconocer a dicha enemiga con solo verla. Pero no podría recordar cómo, ya que apenas podría armar unas piezas en su mente en la situación en la que estaba. Otra historia que será explicada en otra ocasión. Quien se despertaría sería Bra junto al lado de su madre. Esta procedería a marcharse agradeciéndole a su madre, y pegando un salto hacia donde estaban todos encarando a la androide. Bra miraría orgullosa a Pan, pero sin quitarle la mirada de encima a la enemiga que tenían enfrente, mientras que le extrañaría el estado tan lamentable de la androide. También miraría a lo que parecía ser Chaos, sorprendiéndose y sonriéndole al mismo. Reconociéndolo como el amigo de Ten Shin Han por su ki. Todo parecía perdido para Bonnie. Estaba acorralada por todos sus enemigos, los androides Gamma habían sido derrotados, y el plan que estaba previsto desde antes tendría que sufrir algunos cambios. Tomaría una decisión apresurada de mostrar su verdadero poder, cosa que se estaba guardando para más tarde, pero si no lo hacía ahora estaría en desventaja, y como la habían descubierto no le quedaba otra alternativa. Aunque no era un poder que podría controlar, debería tomar ese riesgo, ahora que sus opciones eran pocas. Si llegaba a perder el control, se aseguraría de mantener un poco de su cordura para evitar futuros problemas. Así es como la androide 21 empezaría a aspirar su propio humo rosa, y lo que ya era una nube de humo empezaría a entrar en la boca de Bonnie como si fuera una aspiradora, arrastrando los postes y arrancando los árboles a su alrededor de una manera frenética.
Todos los presentes mirarían atónitos lo que estaba pasando. Esta tipa empezaba a liberar una cantidad de ki monstruosa que haría estragos en todo el lugar, aterrorizando a todos los presentes. El color rosa empezaba a adueñarse del cielo. Al expandirse hacia las nubes esta humareda, empezaría a caer rayos hacia el campo de batalla, mientras que Bomi apretaría sus puños y comenzaría a gritar. Mientras todo esto estaba pasando, Up se percataría de todo esto desde una ciudad un poco más lejos de la casa de Bulma. Este se dispondría a ir a ver qué rayos estaba pasando en ese lugar. Así dejaría su papel de Gran Saiyaman desde la ausencia de Goten. Pero este sería detenido por el androide 18. Up se sorprendería de verla, y le preguntaría si ya se había dado cuenta de todo esto. 18 le diría que sí, y que era sumamente extraño, pero interrumpiría a Up con otra pregunta. Era, ¿dónde estaba Krillin? Up le diría que no tenía idea de dónde podría estar, y quizás todo lo que estaba pasando podrían darles una respuesta. 18 aceptaría las palabras de Up, y procederían a ir hasta la corporación Cápsula, volando a toda velocidad hacia ese lugar. En la metamorfosis de Bomi ya no se podía ver nada a varios metros de ella. Todo parecía ser cubierto por una densa niebla, haciendo que perdieran de vista a la androide 21, mientras que solo se escucharían sus gritos como si algo dentro de ella querría salir a la fuerza. Algo muy terrorífico se avecinaba.